En la evolución de las sociedades humanas cobra especial interés la aparición de los sistemas de registro y control de múltiples y variados aspectos de la vida, que marcan el génesis de la contabilidad. La actividad contable corresponde al surgimiento de fenómenos económicos, políticos y sociales. Ya nadie discute la utilidad que tiene la historia de la contabilidad con auxiliar la historia de la economía. Por otra parte, la contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para reproducir sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa expresada en utilidades monetarias de transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que afecta con objeto de facilitar la toma de decisiones en relación a dicha entidad económica. La contabilidad surgió dentro de un contexto histórico en el que han estado presentes tres factores condicionantes. 1. La vida del hombre en la sociedad. 2. En que dicha organización haya estimulado al individuo a desarrollar actividades comerciales de tal naturaleza en cuanto a su importancia y cantidad que para evitar fallas en la memoria hubiera que necesitado registros oportunos de las mismas. Algunos investigadores han considerado la existencia de ciertos elementos de contabilidad en los dibujos rupestres de la cueva de Altamira, España, donde se han creído capturar signos pictográficos y simbólicos, pues ciertamente desde sus inicios el hombre se vio obligado a registrar de algún modo datos importantes de su existencia, por lo cual solo han de tomarse en cuenta antecedentes rigurosamente históricos. Evoluciona hasta descubrir el principio de la división del trabajo y posteriormente con el conocimiento de la agricultura y desarrolla un concepto de la propiedad, iniciándose así en el tránsito del sistema de autoconsumo, familia del sistema económico basado en el trueque o cambio. Los primeros registros se realizaron con métodos primitivos, agrupando guijarros, haciendo incrustaciones en estacas o reuniendo otros elementos. Posteriormente, el desarrollo de sociedades urbanas y la aparición de grandes civilizaciones fomentaron el surgimiento de la vida comercial interesada, provocándose la necesidad de llevar registros en cómputos de operaciones realizadas. Hacia el periodo comprendido entre los años 4500 y 500 a.C. en la región de Mesopotamia, las civilizaciones sumeria, caldea, asiria y babilónica fueron algunas de las civilizaciones que legaron a la posterioridad interesantes testimonios de una práctica contable institucionalizada. Por consiguiente, se puede afirmar que debieron existir abundancia de incipientes empresas y negocios tales como ladrillerías, barberías, etc. Para la organización y control social se requirió de una fuerza dirigente centralizada, quien recaía en la clase sacerdotal, concordante con su gobierno teocrático. Esta fuerza estaba encargada de la expansión territorial, de incrementar la producción y de administrar los recursos de la colectividad. Los pueblos mesopotámicos crearon un sistema de escritura cuneiforme dirigido inicialmente a satisfacer, entre otras necesidades, el cumplimiento de objetivos económicos. Los comienzos de esta escritura coinciden por tanto con el manejo de las matemáticas, lo que provocó el establecimiento de pesas y medidas, elementos esenciales para el quehacer contable. Por lógica, el nivel tal de desarrollo exigió un sistema contable suficientemente desarrollado y regulado que permitía llevar un escrupuloso control de la administración. Así, se utilizaron tablillas de arcilla. Las tablillas de barro o arcilla asumían diferentes formas, tamaños, colores y pesos, atendiendo a la extensión de los textos y a las preferencias del escriba, aunque la forma más generalizada era cuadrada. Mesopotamia fue una región en la cual se utilizaron las arcillas para grabar su escritura, haciéndola más duradera a través de la cocción. Muchas de las tablillas han llegado hasta nuestros días. Las más antiguas contienen cuentas de estas regiones que surgieron como un medio para satisfacer necesidades prácticas. Es importante hacer notar que los adelantos logrados marcaron la frontera entre la administración pública y la privada, dándonos los antecedentes al derecho mercantil y fiscal.
Entre las aportaciones más notables de las culturas mesopotámicas a la actividad contable figura la utilización desde 1600 a.C. del principio de posesión del registro de cantidades, el cual no fue usado por otros pueblos hasta el año 300 después de Cristo. El empleo del sello, que fue por su carácter personal, permitía identificar al escriba responsable. La invención de la multiplicación y de la división como sumas y restas abreviadas contribuyeron también sin duda a la simplificación de la actividad contable. A los testimonios más tempranos elaborados en Egipto se les confiere una antigüedad aproximada de 4000 años antes de nuestra era. Este pueblo plasmó en su escritura de carácter pictográfico o jeroglífico y sus primitivos registros contables utilizando además de lápidas, paredes, etc. Gran número de papiros reflejan con objetividad los diversos momentos en los que pasó la práctica contable en su cultura, desde los primitivos registros en que notaban escrupulosamente medidas de cantidades de granos que entraban y salían de los almacenes, hasta riguroso control en que los escribas obedecían órdenes de superiores. La teneduría de libros se convirtió en una práctica más general y popular hacia el año de 1383 a.C., fecha en que el imperio alcanzó su mayor esplendor. La expresión económica ocurrida durante el gobierno de la reina Hatshepsut provoca un auge comercial, el cual se registra en el relieve del templo de Deir el-Bahari. La economía requirió el control no solo de cuentas exactas de tributos y rentas de las transacciones comerciales, sino también de las empresas ingenieras y arquitectónicas que absorbían los recursos del país y que consecuentemente permitían desarrollar adecuados sistemas de contabilidad. Grecia ha pasado a la posteridad como la cuna de la filosofía y génesis del pensamiento científico. La evolución de la actividad contable en Grecia está íntimamente ligada al comercio practicado por todo el Mediterráneo. Para regir la actividad contable, los griegos hacen referencia a un sistema jurídico conocido como leyes de Solón, que norman todos aquellos aspectos relacionados con las funciones administrativas, así como las bases de su aplicación contable. El comercio y las actividades contables fueron favorecidos con la aparición de la moneda. Cabe mencionar que su uso, como actualmente se concibe, se debe a Grecia. El fácil manejo de las monedas y su valor establecido simplificaron las transacciones comerciales y los registros contables. En Atenas se estableció una legislación que imponía a los comerciantes la obligación de llevar un riguroso control de las operaciones realizadas por medio de su consignación en libros que solo usaban para ese propósito. La preocupación por llevar un adecuado sistema para el registro y control de los aspectos contables llevó a los griegos a la aplicación de valores numéricos a las letras de su alfabeto para obtener resultados concretos. Roma logró transformarse de una sociedad tribal en una de las civilizaciones más poderosas de la historia. En ella convergen los elementos económicos característicos y condicionantes de una definida práctica contable. Para ella, el trueque era la base de la actividad comercial y del intercambio económico. Dentro de este sistema destacó el cambio de ganado. Más tarde se utilizaron pedazos de metal, principalmente de cobre no acuñado. Con ellos se fundieron piezas de valor convencional conocidas como ases, integradas por 12 fracciones llamadas as libraris, que fue la principal moneda. La introducción de la moneda en Roma facilitó los registros contables. Tenía una población interna deficitaria para satisfacer las necesidades de su pueblo. Por ello se vio obligada a emprender políticas expansionistas, lo que provocó la implicación de un sistema que normara la reducción de tributos y sus transacciones con los proveedores, por lo cual fue necesario desarrollar un sistema contable que tendría el control sobre el pago de las contribuciones. La primera transacción formal se denomina nexus, la cual consistía en un préstamo otorgado y registrado en un códex del acreedor ante 5 testigos. Este se realizaba mediante objetos de valor convencional, a falta de moneda acuñada. El códex existía desde el inicio de Roma, época en la que era una costumbre generalizada que todo jefe de familia llevase un control de gastos en una especie de borrador llamado adversaria, información que periódicamente vertía a un registro más formal. En este, de un lado, se anotaban los ingresos, mientras que en el extremo opuesto se anotaban los gastos. Más tarde, los banqueros, quienes realizaban los pagos correspondientes de la transacción con base en los depósitos de sus clientes
o en caso contrario, cuando estos carecían de fondos, otorgándoles crédito con elevados intereses. Por motivo de ley y conveniencia, llevaban una cuidadosa contabilidad de sus actividades en 3 registros: el de efectivo o caja, el de depósito y el diario. Varias fuentes consignan la existencia de 2 tipos de personajes dedicados a las actividades contables: el contador o numerator y el auditor o spectator. La actividad del contador era realizada exclusivamente por plebeyos, mientras que las funciones del auditor por personas de mayor. La influencia ejercida por los árabes a través de España a partir del siglo VIII, que en el acontecer histórico de la contabilidad cobra especial importancia por la introducción del sistema numérico conocido comúnmente como arábigo, aunque realmente es de origen indo. Aporte valioso sin lugar a dudas fue la renovación cultural carolingia, principalmente en el área de la escritura, cuyo nuevo sistema de signos no solo aumentó la claridad en el intercambio de ideas, sino facilitó la clasificación de los sistemas contables. Destaca también la reforma de levantamientos de inventarios anuales de las propiedades del imperio y el registro por separado de movimientos de ingresos y egresos, medida interesante por la inclusión de una nueva cuenta, las ya conocidas, cuyo objeto permitía registrar bienes monetarios. Es sabido que desde el siglo VI la enseñanza elitista que llegó a desarrollarse se basó en las llamadas 7 artes liberales. Asimismo, la introducción y desarrollo de la enseñanza de la ciencia matemática, llamada también algoritmo, permitió el paulatino abandono de sistemas contables elementales como lo fue el empleo del ábaco, a la vez que facilitó y permitió el desarrollo de la contabilidad y su aplicación a la satisfacción de las necesidades comerciales e industriales de la época. La Iglesia Católica y el sistema político feudal constituyeron en los primeros siglos de la Edad Media del eje central de la economía, creándose un sistema de inventario de propiedades. Durante la Edad Media el control de la contabilidad mercantil se concentraba casi exclusivamente en el señor feudal, quien al parecer seleccionaba entre su servidumbre escribanos de su entera confianza para llevar el registro de las transacciones, los que posteriormente fueron llamados mayordomos. Dichos funcionarios eran los encargados del control interno de cada feudo. A semejanza del moderno ejecutivo, debería utilizar la información contable para controlar las operaciones presentes y programar actividades futuras, para lo cual debía realizar una precisa supervisión de todos los sucesos y transacciones. Puede afirmarse también que en esta época se practicó la auditoría, especie de revisión individual o de grupo, realizada generalmente por órdenes del señor feudal por un consejo doméstico. La auditoría se llevaba a cabo por un funcionario designado especialmente para ello. Las primitivas auditorías tenían por objeto evitar alteraciones, fraudes y ocultamiento, lo que obligaba a los funcionarios a mantener una postura honrada. Se sabe de la existencia en los siglos VII y VIII de un grupo privilegiado, asentado en Italia y encargado de llevar las cuentas del comercio, cuyos miembros eran conocidos como maestri del ábaco. También existen referencias de la importancia de la actividad de los tenedores de libros en el siglo IX. Se sabe de la utilización de las tarjas, pequeñas estacas de madera donde se registraban sumas mediante incisiones, costumbre que perduró hasta el siglo XVI y que fue muy práctica para informar al común de la gente de ordinario analfabeta. La falta de unidad entre los distintos sistemas locales de pesas y medidas, así como en los patrones monetarios, obligó a la elaboración de tratados básicos que auxiliaban a los que ejercían la contabilidad en el cálculo de los cambios de los precios para las transacciones del comercio interlocal. Poco a poco fueron imponiéndose aquellos sistemas de pesas y medidas de las localidades con mayor actividad comercial y más poderío económico, con lo cual la labor de los funcionarios contables se hizo más fácil. Importante es señalar el influjo civilizador del comercio, ya que debido a la región nórdica de Europa adoptó el cristianismo, la escritura y el uso de la moneda, abandonando la piratería y adaptándose al comercio regularizado. El proceso mercantil medieval fue lento y conservó cierta uniformidad hasta el siglo XI, cuando se inician las llamadas cruzadas, a partir de las cuales Europa sufre importantes cambios en su estructura económica, debido principalmente a la ampliación de mercados y a la aparición de mayor cantidad y variedad de productos, a la reapertura de las vías comerciales, especialmente marítimas. Entre los principales centros comerciales que surgen de esta transformación destacan las ciudades italianas de Pisa, Génova, Florencia y Venecia, razón por la cual en Italia se dan los más significativos adelantos del campo contable, ya que en los 300 años que median entre los siglos XII y XV, la aritmética junto con los procedimientos contables se desarrollaron notablemente. Matemático distinguido de esta época es Leonardo de Pisa, autor del libro del ábaco.
obra elaborada con fines prácticos comerciales, puesto que su autor pertenecía a una familia de comerciantes. En este libro se explica las bondades del uso de los numerales indoarábigos, poco difundidos en Europa hasta entonces, y se demuestra que con el uso de estos guarismos puede expresarse fácilmente cualquier cifra, ya que todos dependen del valor de la posición, lo que también simplifica las operaciones aritméticas básicas. Cabe subrayar la significación del uso de documentos de valor expedidos por notarios y escribanos municipales, que se remonta al siglo XII. Se considera que su empleo surgió en las ciudades italianas donde había la costumbre de expedir documentos equivalentes a moneda metálica. Estos valores podían ser transferidos para su cobro, por lo que se consideran antecedentes de la letra de cambio. Cabe subrayar la significación del uso de documentos de valor expedidos por notarios y escribanos municipales, que se remonta al siglo XII. Se considera que su empleo surgió en las ciudades italianas donde había la costumbre de expedir documentos equivalentes a moneda metálica. Estos valores podían ser transferidos para su cobro, por lo que se consideran antecedentes de la letra de cambio, lo que además de agilizar e incrementar las transacciones comerciales, abrió nuevos campos a la contabilidad. La manera de asentar las operaciones tenía características peculiares en cada ciudad. Por testimonio de un comerciante florentino cuyo nombre se ignora, se sabe que en Florencia se anotaban uno arriba del otro en diferentes párrafos, lo que vino a ser el sello distintivo de la llamada escuela florentina. Por el contrario, en Génova y Venecia se sentaban en el mismo renglón, uno frente al otro. Con el transcurso del tiempo, la consignación del debe y el haber fue adecuándose a las condiciones circunstanciales. Se hicieron diferentes ajustes que llevaron a su perfeccionamiento. Hacia el siglo XII se revitaliza el uso de los principios del derecho romano en distintas partes de Europa, como base para la elaboración de cuerpos legislativos, en los cuales se toma en consideración la normatividad de los aspectos administrativos. Muestra de lo anterior es el hecho de que en 1263, en Castilla, Alfonso X, el sabio, en sus célebres partidas, impulsó a los funcionarios a cuyo cargo quedaba la administración de las rentas públicas la obligación de rendir cuentas año con año. Docencia, una parte importante de la contabilidad. Durante la Edad Media, quien se encargaba de llevar el proceso contable era la Iglesia. No solo la Iglesia, sino también los clérigos, que se encargaban del comercio en las ciudades. Más tarde, con el surgimiento de las universidades, se rompió este monopolio cultural de la Iglesia, haciendo una manera independiente la Iglesia y la educación. La contabilidad dio gran crecimiento gracias al surgimiento de la imprenta. Todo esto se llevó a cabo gracias al comercio marítimo, dando un gran surgimiento contable en Italia. Y todo esto derivó a las necesidades económicas. Entre los precursores de Pacioli destacan Pregolati y Giussano, comerciantes florentinos que elaboran un tratado de teneduría de libros por partida doble, en el que consignan el carácter dual de todo acto comercial, comprador y vendedor, y plantean la relación que los une y la cohesión de las cuentas con valores activos o pasivos. Uno de los autores de mayor trascendencia dentro de la historia de la contabilidad ha sido el ya citado monje franciscano Fray Luca Pacioli, a quien se le debe la famosa obra Todo acerca de la aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidades. Incluye un apartado para el estudio de la contabilidad por partida doble, el Tractatus XI, Particulares de Computis et Scripturis. Pacioli ha sido considerado como el padre de la contabilidad. Su obra constituye el primer trabajo impreso en lengua vulgar, italiano antiguo, sobre temas algebraicos y contables, valiéndose en su elaboración de las prácticas venecianas durante la Alta Edad Media. Pacioli nació en Borgo San Sepolcro, en la provincia de Arezzo, Toscana. Hacia el año de 1445 después de Cristo, optó por la carrera religiosa en la orden de los franciscanos. Posteriormente viajó a Venecia, donde se dedicó a la enseñanza de las matemáticas. Durante el periodo renacentista, la instrucción de las técnicas contables se efectuaba a través de los monjes, quienes representaban a la clase culta de la época. Sus servicios eran solicitados por ricos comerciantes como profesores de sus hijos, o simplemente mantenerlos bajo su protección. Se considera que hacia 1470 escribió su primera obra, consistente en un texto de álgebra, y durante los años de 1475 a 1478 después de Cristo, se dedicó en Perugia a la enseñanza de matemáticas. Durante una larga etapa cubrió diversos cargos en diferentes universidades italianas, como las de Nápoles, Pisa, Florencia y Bolonia. En 1494 se trasladó a la ciudad de Urbino,
en la que terminó la Summa, incluyendo la sección de Computis e Scripturis. Entre 1496 y 1499 radicó en Milán, donde terminó la elaboración de su obra denominada Divina Proportione, ilustrada por su íntimo amigo Leonardo da Vinci. El Papa León X, en reconocimiento de su capacidad, lo nombra profesor de matemáticas en la Sapienza de Roma, institución universitaria de gran prestigio. Desde su aparición, la Summa de aritmética, geometría proporcionalita gozó de gran prestigio. Únicamente eran impresos aquellos textos considerados como extraordinarios. Esta primera edición tuvo tal éxito, sobre todo en el apartado relativo al tema contable, que fue reimpreso en Venecia, el Tractus XI Particularis Scripturis. El objetivo principal de la obra fue diseñar un sistema que proporcionara al comerciante información oportuna en relación con sus activos y obligaciones, y se basa en 3 libros ya citados, el Memorial, el Diario y el Mayor. Según afirmaciones de Pacioli, la óptima organización de una empresa determinada depende de 3 factores: contar con suficientes efectivo o crédito, dominar las técnicas contables, manejar un método de contabilidad adecuado. Señala que el primer paso a realizar por parte del empresario debe ser efectuar un inventario, el que debe iniciarse y terminarse en la misma fecha para evitar errores, especificando el día y lugar en que se llevó a cabo, y por último guardarse con sumo cuidado. En la segunda parte de su trabajo, denominada Disposición, Pacioli se ocupa del memorial o libro del día, del diario y del mayor. Respecto al primero, recomienda que los asientos en el registrado sean lo más completos posibles, pero sin perder la vista de la brevedad. Respecto al diario, Pacioli indica que no debe contener ningún registro sin haberse anotado previamente en el memorial. Los asientos que deben registrarse bajo la fecha correspondiente indicada en la parte central y no en alguno de los lados, como se acostumbraba en los registros del libro mayor. Para expresar el concepto de cargo en el diario, recomienda la utilización de la expresión per, y para denotar el crédito la letra A mayúscula. Para la utilización del mayor, Pacioli elabora indicaciones específicas como contar con un índice alfabético de las diversas cuentas, deudoras o acreedoras. Recomienda que cada dato transcrito del diario al mayor se marque con una línea de izquierda a derecha en el primero y que se asiente claramente en la página del mayor en que se hizo dicho traslado, con lo cual se lograría un registro más preciso y por lo tanto más eficaz. Cada anotación de cargo o abono en el mayor, escribe Littleton, se incluía en el renglón final del asiento, mostrando el número de la página de la cuenta a la que pertenecía la anotación de la contracuenta. Pacioli parecía estar satisfecho si los saldos deudores del mayor eran iguales a los saldos acreedores. En ese caso, el mayor debía cerrar. Pacioli no olvidó indicaciones de no poca importancia, por ejemplo, aquella que señala que, dentro de los límites lógicos, el profesional contable debe tratar de simplificar al máximo sus registros, lo que le ahorraría tiempo y esfuerzo. En términos generales, la obra de Pacioli centra las bases del concepto moderno de la contabilidad. El hombre actual tal vez se sienta un poco superior con los logros recientes, pero ha de hacerse notar que hemos estado trabajando sobre cimientos ya establecidos y que no hemos mejorado en forma exitosa los fundamentos básicos. La obra de Pacioli es una de las más significativas y que más profundamente influyeron en la conformación de la profesión contable, razón por la cual sirvió como guía de numerosos autores especialistas en la teneduría de libros y con posterioridad en la contaduría pública. Los textos sobre dicha disciplina se publicaron en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos después de la publicación de Luca Pacioli. Se reducen en su gran mayoría a simples revisiones de la Summa. Hacia el siglo XVI, debido a las condiciones socioeconómicas de Europa, así como a los descubrimientos geográficos encabezados por España y Portugal, abrieron nuevos mercados para el comercio occidental. La contabilidad se desarrolló notablemente, tanto en su aspecto docente como en el relativo a las técnicas profesionales, iniciándose una verdadera proliferación de textos contables. Entre los autores que se ocupan de dicha disciplina a partir de la Summa de Pacioli destacan el alemán Grammateus Schieber, John Gottlieb de Nuremberg, Domenico Mazzoni,
No se puede apreciar con absoluta claridad esa tendencia de los tratadistas por copiar casi literalmente su obra. Años más tarde, Albizzi Casanova, maestro de contabilidad y contador general de la República de Venecia, cuya obra publicada en 1558 ha sido considerada de especial interés dentro de su género, pues introduce dos innovaciones: suprime el memoriale y establece que los movimientos deben saldarse contra la cuenta de pérdidas y ganancias al final del ejercicio, operación que denominó como saldare libro. El español Bartolomé Salvador de Solórzano, autor de la obra Libro de Casa y Manual de Cuentas de Mercaderes y otras personas, editada en 1590 y por la que se le ha considerado como el iniciador de la literatura contable en los países de habla hispana. Del siglo XVII destacan las obras del jesuita Ludovico Flori, cuya obra publicada en 1633 presenta la novedad de distinguir claramente la balanza de comprobación, su correcto uso y la adecuada forma de cerrar los libros mediante ella. Además, se ocupó de la importancia de los estados financieros, su presentación y comprobación. La de Richard Lafforgue, obra considerada como una guía formal para llevar en perfecto orden las cuentas mercantiles. Fue el primer texto contable que se ocupa del estudio de la historia de la contabilidad. Durante el siglo XVII, toca a Inglaterra el mérito de haber logrado mayores y trascendentales avances en la era contable. Se toma en consideración que desde finales del siglo XVI, pero sobre todo la siguiente centuria, esta naciente potencia mundial logró captar a través de un creciente desarrollo industrial del comercio exterior y de la piratería en el contrabando, ejercido fundamentalmente contra el poderío marítimo español, una gran parte del producto de la explotación hispana en sus colonias de ultramar. Esta hegemonía marítimo-comercial obligó a los ingleses a desarrollar notablemente las técnicas y conocimientos contables para poder resolver problemas cada vez más complejos, a un grado tal que hacia finales del siglo XVIII existían en Londres más de 20 contadores públicos registrados oficialmente, quienes no solo efectuaban labores rutinarias de la profesión, sino que actuaban como peritos en otras empresas. Los diversos testimonios citados con anterioridad, exclusivamente a manera de ejemplo, pretenden denotar la creciente importancia de la contabilidad desde sus propios orígenes hasta convertirse en una disciplina fundamental que se proyecta cada vez con mayor intensidad y en función de la complejidad que caracteriza el mundo moderno, como base de sus estructuras socioeconómicas.